ejemplo, la Yankee de Moderna o la de Oxford y AstraZeneca. La OMS, en el medio de esto, dijo: acelerar los progresos no debe poner en peligro la seguridad. Pablo Goldschmidt es virólogo argentino radicado en Europa. Capaz recordás, lo entrevistamos el 13 de marzo, cuando recién arrancó la pandemia. Goldschmidt es bioquímico, farmacéutico y psicólogo graduado en la UBA, doctorado en farmacología molecular en la Université Pierre y Marie Curie en París. Bueno, tiene un currículum realmente muy extenso. ¿Qué tal, Goldschmidt? La nata acá en Buenos Aires. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Bien, gracias. Sí, lo que le había dicho usted en marzo y lo que sostuve en abril, mayo y sigo diciendo ahora es que todas las enfermedades respiratorias necesitan cuidar a la gente vulnerable y cuidar al personal y no crear pánico entre la población, que no ayuda. Lo que ayudan son por ahí las máscaras, medidas de higiene y la protección de los que están a riesgo de enfermarse con esta enfermedad o con cualquier otra que pueda ser transmitida por vía respiratoria, como por ejemplo ayer que se denunció que en China apareció una variante del Wuhan con 60 casos nuevos que son transmitidos de persona a persona. O sea que esto lo que significa es que hay que reflexionar muy bien sobre lo que significa el pánico en la población y el encierro de los sanos y pensar cómo proteger a los vulnerables de cualquier enfermedad transmitida por vía aérea, ¿no? Lo dije en marzo y lo sigo diciendo, ¿sí? Porque pareciera que fuera del coronavirus no hay riesgos y hay todo lo que sea transmitible por saliva y por aire. Por ahí la barrera mecánica puede ayudar, como nos ayudó a los ciudadanos de países asiáticos, ¿sí? Y la idea era que habláramos sobre la vacuna rusa, pero aprovecho para preguntarle, porque, bueno, usted me da pie con esto que dice. Hablamos al comienzo de la pandemia, hoy estamos en Argentina en casi 150 días de cuarentena. ¿Usted qué evaluación haría de cómo se trató? Y hago una diferencia entre pandemia y cuarentena, porque creo que no son lo mismo. ¿Cómo se trató la cuarentena en el mundo? Incluyéndonos a nosotros. La cuarentena, sí, la cuarentena se trató de la forma siguiente. No había conocimiento exacto de lo que había que hacer en terapia intensiva al principio. Hubo mucho susto y pánico generado por informaciones y por cálculos mal hechos. No hubo máscaras, no hubo protección ni de los médicos, ni de los enfermeros, ni de las personas mayores. Entonces se transmitió el virus y ante cada paciente se hacían cálculos y previsiones que nunca se habían hecho antes. Yo creo saber que en Argentina el año pasado fallecieron de complicaciones de infecciones respiratorias cerca de 25 a 30.000 personas. Es un problema serio lo que pasó el año pasado. Este año estamos llegando a 5.000, son 5.000 de más. Es terrible lo que está pasando, pero era necesario monopolizar toda la actividad intelectual, periodística y científica cuando uno compara con cifras de años anteriores. Y sí, por ejemplo, en España hay un aumento de la mortalidad, en Italia y en Francia también. Todavía no está exactamente definido cuál es el impacto de este virus, pero sí se sabe que las infecciones respiratorias matan a la gente vulnerable de más de 65 años. Y entonces, perdón. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay una tal locura o una tal histeria colectiva con respecto a este virus respiratorio que, por supuesto, los murciélagos, como lo escribí ya en el 2018 y en el nuevo libro que saqué, la nueva versión, los murciélagos tienen estos virus en la sangre, son portadores, ¿sí? Es decir, que va a haber otros virus todo el tiempo, enfermedades emergentes, con lo cual todo lo que es transmitido por vía respiratoria necesita una barrera mecánica. Es lo único que puedo decir. O sea, de lo que venimos diciendo, hay que proteger a la gente vulnerable
hay que equipar a los hospitales para que sepan manejar enfermedades respiratorias y dejar que la gente que ahora se sabe que no está a un riesgo importante de alta mortalidad pueda continuar con su vida. Goldin, hoy cuando se enteró, imagino, a la mañana del tema de la vacuna rusa, ¿qué impresión tuvo? Mire, yo le comento, la vacuna no es casual, que se llama Sputnik, ¿no es cierto? Sputnik 5. Y le pusieron este nombre comercial aparentemente por el satélite que la Unión Soviética había lanzado en 1957 y que es lo que desencadenó la carrera espacial mundial. ¿Sí? El gobierno ruso en este momento está en una carrera de vacuna y que consideran que es un punto de orgullo nacional. Ellos están en una competencia a escala global con laboratorios de los Estados Unidos, con laboratorios de Europa y de China y de Israel, que también buscan vacunas. Pero para Rusia, liderar la carrera de las vacunas es una vía probablemente para una mayor influencia geopolítica, no es solo la vacuna. Y además es una manera que tiene el poder de decir que quieren evitar de ser dependientes de potencias occidentales o de la China. Entonces la palabra Sputnik es interesante porque uno piensa en los días gloriosos de la ciencia rusa y de la máquina de propaganda, pero que al final podría ser contraproducente. Ese es el primer punto. O sea, hay un fenómeno de orgullo nacional. Los funcionarios, ellos se comprometieron a vacunar a millones de personas, incluidos a maestros y trabajadores de atención médica de primera línea. Nadie se puede oponer a eso. Ahora, esta vacuna rusa que ellos proponen, nosotros con la diferencia de horario con ustedes, por ahí con las 6 horas tenemos algunos datos que ellos dicen que van a utilizar 2 dosis y la utilizan habiendo un virus recombinante. Utilizan el adenovirus, que es, hay 40 y pico de adenovirus, ¿no es cierto? Algunos producen queratoconjuntivitis en el ojo, otros producen resfrío, otros producen problemas en infecciones en la médula en los trasplantados. Ellos utilizaron un adenovirus que lleva el gen de la proteína de la espícula al interior del organismo, y entonces estos adenovirus producen anticuerpos contra el adenovirus y contra la espícula. Lo que es interesante también de remarcar que es exactamente la misma estrategia que la de Johnson & Johnson, de la empresa china CanSino Biológico y de la Universidad de Oxford. O sea que ellos lo que hicieron es hacer conferencia de prensa antes de terminar de validarla. Ahora, lo que es raro, que los datos de la vacuna china con el adenovirus, muy parecida, o tal vez el mismo virus que usan como antígeno los rusos, mostraron algunos resultados que son bastante decepcionantes. Entonces, todavía yo no estaría tan seguro. Bueno, la candidata fue aprobada para hacer ensayos clínicos, para encontrar qué cosa, cuánto hay que darle a la persona de ese virus para que haga anticuerpos. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que hay que dar la tolerancia, hay que dar la seguridad. Entonces, eso se hizo con 50 personas del ejército ruso y un puñado de voluntarios. Legalmente hay procedimientos para hacerlo con mucha más gente. Y los científicos externos dicen que no hay datos de primera mano del laboratorio. Uno de los empleados de la parte de inmunología rusa dice que en otros lugares lo que ellos hacen es inusual, pero que ellos lo hacen porque están apurados. Y los resultados de tolerancia recién lo van a publicar a fin de este mes, en septiembre. Entonces, si no se sabe todavía, no hay publicación de datos de tolerancia, ya están, están promocionando algo que todavía no está completamente validado y sobre todo no fue analizado por las autoridades. Ahora, ¿qué pasa? Que la autoridad política dice que ellos utilizaron el mismo enfoque, que hay una empresa que se llama Gamaleya, que es una empresa rusa, que en el 2015 y 2018 utilizó adenovirus para el ébola. Y dijo que la vacuna rusa contra el ébola, el gobierno ruso dice que es la mejor del mundo.
Ahora, cuando uno busca en sitios de organizaciones internacionales, figura la vacuna de Gamaleya como una vacuna candidato. O sea, todavía no ha sido validada, sin embargo, comunican como la más eficaz del mundo. Es difícil, ¿cierto?, pensar este sistema que tienen con lo del Sputnik. O sea, anuncian sin haber terminado. Bueno, Dmitriev, que es uno de los que comunica, dijo que ha vacunado a su familia y que sus padres, que tienen más de 70 años, recibieron la vacuna, se sacaron fotos. Y después dice que la esposa de él tuvo fiebre leve la primera noche de la inyección. Con lo cual no se sabe todavía cuál es la tolerancia. Claro. Hay que hacerlo con un número importante de... O sea que hay que tener mucho cuidado. Y no se pueden cambiar las reglas. Están jugando, digamos, están jugando con fuego. Si usted quiere tener un estudio serio, tiene que dárselo al cierto número de personas, ver dosis creciente del antígeno, ver si tienen fiebre, si se produce, qué le pasa a la persona que tiene un stent, qué le pasa al que está con insuficiencia cardíaca, qué le pasa a una persona que está con insuficiencia respiratoria, qué le pasa. Eso significa, cuando uno hace una fase 1, es la fase de tolerancia y de toxicidad. Eso lleva tiempo, no se puede correr. Probablemente la vacuna se apruebe, pero ya que se llame Sputnik, que se hayan comprometido, es algo como que hay una presión política en Rusia y sobre otros países para que empiecen a apostar. Y a mí me asusta porque con las otras vacunas, cada vez que se hacía un experimento y hacían una conferencia de prensa, no había ningún resultado científico. Lo único que pasaba es que aumentaba la acción. Hay gente que se hizo rica apostando a las conferencias de prensa de laboratorios que hacían kits diagnósticos o vacunas. O sea, si hoy la empresa rusa, que no sé si cotiza o no, pero si lo hacía una empresa, por ejemplo, de Seúl, y dice, tenemos la vacuna, o como hicieron algunas empresas suecas, la acción vale tanto. Después de la conferencia de prensa, la acción va a valer muchísimo más. Mi miedo es que la tensión política que hay, el miedo que se creó entre la gente, hace que se apueste y se juegue la lotería sobre el mercado financiero, y que antes de que esto se termine, se creen falsas promesas de efecto. Entonces, hay millones de dólares que están haciendo lo que están jugando con esto. Claro. Le hago una pregunta, haciendo a un lado un poco el tema del aparato de propaganda soviético, que es, bueno, ruso, perdón. Ruso. Ruso, que bueno, ya es conocido históricamente. Y le pregunto esto desde la ignorancia. ¿La ciencia rusa está en un nivel respetable de avance, digamos? O sea, ¿es un buen competidor Rusia desde el punto de vista científico hoy? No lo sé. Mi respuesta es no sé. Yo estuve invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada Argentina en Ucrania. La embajadora que está en este momento en Ucrania, de la República Argentina, la señora Mikusinski, está muy interesada en difundir lo que hacen los argentinos. Y me invitaron a Kiev, a Odessa y a Lvov, a la universidad, justamente a enseñar. Estuve en noviembre y diciembre enseñándoles biología molecular y PCR, cuando ni se pensaba que la PCR iba a ser una técnica tan importante. La cuestión era cómo hacer PCR casera cuando uno no tiene dinero. Entonces lo hicimos en las universidades y en la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias más importante, uno de los servicios de inmunología, tiene para el personal y para el funcionamiento $800 de presupuesto anual. Yo no sé qué pueden hacer. Tienen muchísima buena voluntad, pero si no hay medios financieros, yo no sé hasta dónde pueden publicar. Trabajan con lo que tienen y como pueden. En Rusia no sé cuáles son los presupuestos.
Lo que pasa es que esto está hecho por una empresa privada. Indudablemente están jugando al póker de la bolsa. Y yo sobre ese tema no puedo opinar. No tengo formación financiera. Sí sé que con las otras vacunas y con los otros kits hay gente que hizo 50% de beneficio en un fin de semana. Le preguntaba esto porque en algún momento nosotros trabajamos, cuando usted recordará el tema del BRIC, nosotros trabajamos con Turner en un documental y estuvimos un mes en Rusia. Y a mí después, yo había estado antes y estuve después también. Y me dio la sensación de que Rusia es en muchos casos un país avanzado, pero en otros casos es casi un país del tercer mundo, si uno lo recorre extensamente, digamos. No del tercer mundo porque en Rusia hay pobreza, pero no miseria, que es lo que pasa en Europa en general y no pasa acá en Argentina, ¿no? Pero, digamos, parecía en muchas cosas un país también con mucho potencial, pero bastante atrasado. Sí, ahora, como tienen la plusvalía del petróleo y del gas, hay empresas que tienen mucha plata, mucho dinero para invertir probablemente en investigación. Entonces, si usted me habla de empresas privadas como tal vez esta Gamaleya, probablemente puedan, aunque los acusaron de haber copiado de Oxford, los acusaron de no haber respetado la ley de registros y de patentes, de no haber respetado la propiedad intelectual, algunas, con las vacunas que ellos utilizan. Pero indudablemente las empresas puede ser que estén en muy buen nivel. Yo no sé cómo está lo que sería el equivalente del CONICET, con las academias de ciencias. Lo que yo vi en Ucrania es que tienen gente con muy buena voluntad, pero no tienen presupuesto para trabajar. Entonces, probablemente las empresas del petróleo, la del gas o la del teléfono tengan centros de investigación que ellos estén apoyando. Esta empresa que hizo esta vacuna, indudablemente tiene fondos, por lo menos para comunicar. Y comunican muy bien, porque fíjese que está en Argentina el mismo día, esto salió anoche, ya se está hablando de la vacuna rusa, lo que significa, usted imagínense en Nueva York o en otras plazas financieras. Bueno, está en la tapa del New York Times, hace varias horas, sí. Sí, lo que significa para esto en cuanto a llamada para obtener fondos, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Y lo que digo desde el principio, cada vez con esto del coronavirus, que en el laboratorio alguno agarra una pipeta o un microscopio, hace una conferencia de prensa, aunque no hayan pruebas. Si usted ve la cantidad de publicaciones de lo que hay que hacer o que no hay que hacer desde que apareció el coronavirus, todo el mundo es virólogo, todo el mundo es infectólogo, no hay sangre fría. Y esto es muy peligroso, sobre todo por los efectos, porque lo que tiene que garantizar el gobierno o los estados no siempre es eficacia, es seguridad. Y hasta que no se sepa que esto es seguro, por ahí se va a saber a fin de mes. Pero hasta que no se sepa, no se largan estos datos y se dice que va a haber 1.000 millones de dosis, 500 millones encargadas para el año que viene. No estoy seguro que estos datos estén disponibles hoy, y sin embargo estamos hablando de eso. Por eso yo digo que hay que tomarse tomar cierta distancia de toda esta información. Está la vacuna de AstraZeneca también, está la vacuna inglesa, las que están estudiando, hay que darse tiempo. Por ahora, los datos de letalidad, de mortalidad de esta infección en poblaciones de menos de 65 años se conocen, en los de más de 65 también. La cosa no es tan grave como se asustó. Entonces, no nos volvamos más locos ya de la histeria colectiva que provocó esta avalancha de información que nos iba llegando todos los días, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo con sangre fría y seguir investigando en toda la temática fuera del coronavirus también, que hay muchísimos problemas que resolver. Las placas de ateromas que producen ACV no se están estudiando, los problemas de arteriosclerosis de coronaria tapada en este momento prácticamente no se están estudiando. Todo está focalizado en esta infección
y es una pena. Gracias, Goldsmith, por la comunicación. Un abrazo y muchas gracias. Pablo Goldsmith, quien hablaba, virólogo argentino radicado en Europa. Vos es que te